de la, o sea, la clase, vi la clase 2 veces, pero de la lectura del libro como que me confundió muchísimo. Es que es complicado, miren, bueno, su servidor, pues yo ya me gradué de psicólogo hace un rato, como 30 años, y luego estudié la maestría en psicología clínica en, en la UNIVA, y luego en psicología de la familia en Querétaro, y luego estudié el doctorado en psicología, que fue un doctorado muy pesado ahí en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y bueno, una de las cosas que yo les puedo compartir de mi experiencia en mi crecimiento profesional es que empiezas a ver regularidades en los escritos que parecen como insulsos, como que no te dejan nada, como que no te dan a entender nada, y empiezas a detectar palabras clave, que eso te va permitiendo hacer un armado para hacer un resumen y también para comprender. Entonces, por ejemplo, en el doctorado nos dejaban un libro para la siguiente semana y tenías que exponerlo, porque el maestro te decía, a ver, usted no se tentaba el corazón, no preguntaba a ver quién. Y así como dice ahorita contigo, que te dije Esmeralda. Entonces, y pues tenías que sabértelo todo. Entonces, miren, yo les recomiendo que practiquen la lectura veloz y que identifiquen conceptos clave, que es lo que yo hice con las diapositivas, agarré los conceptos más importantes. Entonces, y aparte no brinquen una página, o sea, agarren una página y ve, a ver qué me quiere decir aquí. Entonces, tú dilo con tus palabras. Si no es entendible lo que te dice ahí, este, es cosa del autor, o sea, es problema del autor, no es problema tuyo. Tú lo vas, te está diciendo algo. Tú lo vas a decir con tus palabras para que quede más claro. De hecho, la paráfrasis pretende, o sea, cuando uno dice las cosas con sus palabras, se pretende que te quede más claro a ti y que le quede más claro a los demás. ¿Sí? Si no, pues agarraríamos el libro, lo leeríamos y obviamente a nadie le quedaría claro ni siquiera a ti mismo, ¿no? No sé, ¿alguien más tuvo dificultades con con el resumen? ¿Nadie más? De cualquier manera, pues no les compartí las diapositivas porque les dije que quería que hicieran un resumen, pero sí es complejo, es complicado el asunto ¿verdad? Si quieren, si no hay ningún comentario, pues les paso a exponer el tema de hoy. Fíjense que se me ha pasado compartirles el programa, ya lo tengo y todo, pero no sé por una cosa u otra, siempre se me olvida pasárselos. El tema de hoy es hablar sobre la función del psicoterapeuta y también sobre lo que hace, ese es el objetivo de hoy, porque me insistió mucho la maestra Elena en que supieran de qué se trata, ¿no? Lo que es el encuadre, lo que hace el terapeuta, qué sentido tienen las diferentes terapias o los diferentes enfoques psicoterapéuticos en la psicoterapia. También ese es el tema de hoy. ¿Sí? ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿Qué aprendimos la clase pasada? ¿Sí aprendieron algo? ¿Sí se les quedó algo o no? Sí, Adelante. sí, pero tengo ya. Vimos lo de Freud, ¿verdad? Lo de las terapias. Lo del método catártico, ¿sí, verdad? Sí. Si no mal recuerdo, sí vimos eso, ¿no? Sí, que es cuando uno saca lo que tiene que sacar, que de hecho funciona, ¿no? Pues, Ah, sí, 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 ya, ya, ya. los padrecitos, con el debido respeto a los que son católicos y a los padrecitos también, usan el, usan el método catártico, que no lo inventó Freud, ya existía desde la noche de los tiempos, desde cuando el ser humano llegó al planeta Tierra. Cuando tú platicas tus problemas, cuando tú vas y te confiesas con el sacerdote es lo mismo. Cuando tú vas y le platicas a un psicólogo tus problemas, estás sacando mucho de lo que te genera malestar. ¿Sí? Ese sería el método catártico. Adelante, Jennifer. ¿Qué más? Pues vimos, pues sí, o sea, la importancia de tener una salud mental equilibrada. Sí. Y pues, ¿qué más? Bueno, pues es que
También vimos no sé, el método de asociación libre, Sí. que era ese, la terapia contextual, la terapia racional emotivo conductual, ¿Cuál es la terapia más moderna que existe hasta la la fecha? humanista. La más moderna es la contextual. Ah, sí, Y el también vimos un poquito de eso. y el mindfulness. Esa es la más moderna, la de mindfulness. ¿Sí? Ese no sé cuál sea, maestro, o sea, sí la he escuchado, pero no sé de qué trata. Trata de, se parece a las humanistas, a las existencialistas, perdón, pero está muy enfocada a que tú desarrolles. Ahorita lo vamos a ver, de hecho. Si quieres, Sí. si quieres me adelanto un poquito. Pretende que que tu mente crezca todo lo más que pueda. No tanto se enfoca a los problemas, sino a las potencialidades de crecimiento. De hecho, el nombre en inglés es mind, que es mente, full, que es todo, ¿verdad? Cuando se llena es fullness, o sea, que se llene toda la mente, ¿sí? Esa sería la terapia. Las contextuales, son 3 contextuales muy importantes, una de ellas es el mindfulness. Posiblemente sea la más importante en la época actual. Tan importante es y tan reciente que muy poquita gente la conoce y la maneja. De hecho, están dando diplomados en mindfulness, están dando cursos en mindfulness. Y la verdad, siendo honesto, yo no la conozco. Medio la conozco de oídas, pero no la manejo. Así que si me ponen a dar un curso de esos, pues no. Pero también es cierto que es muy moderna. Entonces necesitaría de capacitarme en ella para poderla reproducir. Pero más o menos tengo la idea, ¿verdad? Más o menos tengo la idea que son como tipo existencialistas, son para que te desarrolles tu potencial. No son para consolarte como tipo humanistas, son como forjadoras de carácter tipo existencialista, ¿sí? Bueno, déjenme, vamos a iniciar entonces con la clase. Sería la salud y la psicoterapia el tema, y el objetivo de hoy es que conozcan lo que hace un terapeuta. ¿Sí están viendo lo que les estoy compartiendo? Sí. Sí. Sí, sí se ve. Bueno, lo primero que tenemos que hacer en psicoterapia es entender o comprender o vislumbrar o debatir, inclusive si alguien no está de acuerdo, cómo se le debe de decir a la persona que viene a nuestros servicios. Entonces, a ver, ¿me ayuda a leer, Alma? ¿Me ayudas? Sí, maestro. Dice, dado que nosotros nos producimos, dado que nosotros no producimos bienes, sino servicios, en la psicoterapia el servicio implica que nuestros usuarios harán buena parte, la sustancial de aquello que conduce a las metas. Servidores, ¿seríamos nosotros igual que los servidores? Restauranteros, hoteleros, banqueros y comerciantes. Requerimos que nuestros usuarios hagan aquello que les corresponda para que el servicio profesional sea satisfactorio y productivo. Quienes van al antro amargados no podrían responsabilizar al prestador de su insatisfacción, no pueden decirles, hazme feliz, o al nutriólogo, adelgázame comiendo de todo. Bueno, entonces, ¿cuál es el nombre actualmente que se le debe de usar? Usualmente les llamamos pacientes. Pacientes. Y no se nos quita el hábito. De hecho, hasta a mí no se me quita de decirles pacientes a las personas que vienen a terapia, pero no es correcto. Hay que decirles usuarios. ¿Sí? Es mi usuario. Eso es lo moderno, lo actual. Tampoco decirles clientes, como decía Carl Rogers, que son los clientes. Porque en México, en Estados Unidos, la palabra cliente no suena feo, pero es un país de intercambio de productos y de mercantilismo increíble, ¿no? Pero sí, aquí en México sí suena algo de despectivo. Mira, ahí viene un cliente. Es como decirle voy a sacar dinero, ¿no?
Entonces no hay que usar cliente, no hay que usar paciente, porque paciente implicaría un desnivel de jerarquía. O sea, tú sabes y él no sabe cómo curarse. Entonces tú le vas a dar algo para que él se cure. Pero en la psicoterapia estamos al parejo. Es decir, tú tienes algunos datos que le van a ayudar a que él salga de su problema, pero el que va a ser, la mayor parte va a ser él, no nosotros. Muy diferente es cuando vas con un médico vamos a suponer, con un cáncer. Tú no le dices al médico, oiga, pues yo quiero que me ponga, que me dé ajo, unas gotitas de ajo para curarme. Pues el médico te va a mandar a la porra, va a decir, no, pues le voy a dar quimioterapia, radiaciones y tal vez cirugía, ¿verdad? Entonces hay un desnivel, porque el que sabe, en este caso, claro que el psicólogo también sabe, el psicoterapeuta también sabe, pero quien hace el mayor trabajo es precisamente el usuario, ¿sí? Entonces, ¿por qué se les llama usuario? Porque nosotros producimos un servicio y al que se le da el servicio usa nuestro servicio. ¿Sí me explico? Entonces el nombre correcto es usuario. Yo estudié hace 30 años la carrera de psicología, entonces en ese entonces se les llamaba pacientes y medio se les empezaba a decir clientes por lo de Rogers. Entonces somos igualitos que ahí dice el libro que les estoy recomendando, que si no me equivoco, se los mandé por ahí. Dice que somos igual que los sexoservidores. Claro, un sexoservidor, con el debido respeto para toda la audiencia que me está escuchando, un sexoservidor es como un psicólogo. O sea, si tú no pones de tu parte y vas con un sexoservidor, digo que yo no he ido y que creo que nadie de ustedes haya hecho eso, pero existen en el mundo, ¿verdad? Entonces, si esa persona te quiere poner de buenas y tú no quieres ponerte de buenas, tú no le puedes echar la culpa al sexo servidor, ¿verdad? Decirle, oye, pues me voy tremendamente amargado de la relación que tuvimos y la verdad no valió la pena que yo te pagara. ¿Por qué? Porque depende de ti que tú también te sientas feliz, o sea, no depende nomás del sexo servidor, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Hola, hola. ¿Ya se fueron? ¿Se espantaron o qué? No, sí, profe. Bueno, igual que un restaurantero, te llevan un manjar y te llevan una langosta y tú te quieres comer el caparazón de la langosta en vez de comértelo de adentro, que es lo que se come, y le reclamas al restaurantero, pues no, tú tienes que poner de tu parte abriendo pues el caparazón y comiéndote la médula, ¿no? Igual el hotelero, no puedes acusar a un hotelero de que te sientes terriblemente infeliz y amargado por los servicios que te prestaron, no era lo que tú esperabas algo muy diferente, que la decoración del cuarto no te gustó. Obviamente que depende de ti y de tu óptica y de tu optimismo el estar disfrutando, estar en un hotel momentáneamente, ¿no? Igual un banquero, tú no puedes ir con un banquero y decirle, oiga, estoy tremendamente decepcionado de su banco porque veo que no tengo ya dinero en mi cuenta. Pues el banquero te va a decir, pues es que usted se lo gastó, yo no me lo gasté por usted. ¿Sí se fijan? O igual con un comerciante, tú puedes ir a comprar unas papas fritas a la tienda y tú no le puedes reclamar a la persona, oiga, ¿saben bien estas papas fritas? No, lo que pasa es que a lo mejor tuviste un coraje y no te saben igual de ricas las papitas porque el coraje todavía te generó bilis y traes como que cierto sabor amargo en la boca, ¿no? Entonces, obviamente que el psicoterapeuta, a diferencia del médico, no hace todo, sino que hace una pequeña parte y lo demás lo hace, en este caso, el usuario de nuestro servicio. Nosotros usamos el servicio del comerciante, del banquero, del hotelero, del restaurantero y de los exoservidores, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte, ¿verdad? Obviamente que no podemos ir a un antro que nos digan, no, pues es que ese antro se prende, la gente baila arriba de las mesas, se prende con todo y wow, ¿no? Y tú vas y tienes una cara de amargado y aburrido nomás observando. Obviamente que tú no puedes acusar al antro, ¿verdad? De tu amargura. Ni tampoco puedes ir con un nutriólogo que también es una persona que da un servicio
y tú eres el usuario del servicio del nutriólogo y le dices al nutriólogo, oiga, yo quiero, el nutriólogo te dice es que tiene que comer lechuguita, pepino, jícama, diariamente y comer muy poquitas harinas. No, pues usted quiere que sea yo infeliz. Oiga, pero usted quiere bajar de peso, sí, pero yo quiero seguir comiendo unas Krispy Kreme donuts, ¿o cómo se llaman? Las Krispy Kreme, ¿sí? Crispy Pin. ¿Eh? Sí, esas, bueno, esas. Es las Krispy bonitas. Kreme. No, yo quiero echarme mi docena de Krispy Kreme donuts con mi café bien cargado de azúcar, unas 8 cucharas. No, señores, que así no va a bajar. Ah, no, pues usted no sirve. ¿Cómo me va a hacer infeliz? Bueno, entonces obviamente, ¿cómo se les debe de llamar a las personas que atienden al servicio de un psicoterapeuta? De manera moderna ahora se les debe de decir usuarios, ¿ok? Pacientes no, porque sería como decir, yo voy a hacer todo por ti. Es lo que hace un médico, ¿no? Bueno, ahorita lo vemos. ¿Qué ofrece el psicoterapeuta ante los pacientes o ante los usuarios o ante los clientes, como les decía Carl Rogers? Bueno, ofrece que te va a ayudar a que tú, como usuario, respondas 2 preguntas. ¿Cuáles son esas 2 preguntas? Pero pueden ser 3 preguntas, pero en general son 2 preguntas, ¿sí? ¿Cuáles son esas 2 preguntas? Son quién soy y cómo hago para. Eso es toda la psicoterapia. Ayudar a responder quién eres y cómo haces para. No sé si les queda claro. Entonces a una se le llama la pregunta de la esencia y a la otra se le llama la pregunta de la técnica. No sé si fui claro. La esencia tiene que ver con quién soy yo y la técnica es cómo le hago. Un técnico, por ejemplo, el que nos arregla el lavabo, sabe cómo moverle a la llave, ponerle la cosa que le falta, ponerle algo que selle para que no gotee. O sea, sabe cómo hacerle. Entonces, un psicoterapeuta, tú vas con un psicoterapeuta para entender mejor quién eres y al hacerlo, qué quieres de la vida, qué quieres del mundo, qué quieres de tu pareja, qué quieres de ti mismo, ¿verdad? Y la otra es, ¿cómo hago para que no tener problemas con los vecinos? ¿Cómo hago para controlar mis ataques de pánico? ¿Cómo hago para dormir a mis horas? ¿Cómo hago para ser más bondadoso y mejor persona con mis hijos? O sea, esas son las 2 grandes interrogantes que el psicoterapeuta te va a ayudar a ti a que tú las contestes. No las va a contestar por ti. Eso es un error gravísimo. Un psicoterapeuta no puede contestar esas preguntas por ti, sino que tiene que ayudarte a contestarlas, ¿ok? Entonces, miren, en general, la psicología o psicoterapia psicoanalítica te ayuda a contestar quién soy yo. Pero pudiera ser que también de pasada te ayudara a contestar cómo hago para controlar mi ansiedad, cómo hago para controlar mis impulsos de contestarle a la gente rápido y de manera agresiva, etcétera, ¿no? Y en general, las terapias conductuales, cognitivo-conductuales, como las de Albert Ellis, como las de Skinner, como las sistémicas, en general es cómo hago para que mi familia viva en paz, cómo hago para que deje de fumar, cómo hago para no tener pensamientos negativos. O sea, obviamente esas terapias se cargan hacia el cómo hago para conductismo, cognitivismo, cognitivo-conductual, sistémica, de terapia familiar, ¿sí? Son más de cómo hago para. Y las psicoanalíticas es más de descubrir quién soy yo. Sin embargo, también dentro de la terapia cognitivo-conductual, puede ser que de pasada tú vayas descubriendo quién eres, pero no es el eje. Sin embargo, no hay ningún problema si el psicoterapeuta de las otras terapias intenta también desentrañar quién eres tú o ayudarte a que lo hagas. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, al contrario, la psicoterapia de apoyo se dirige a la pregunta técnica
dejando de lado la pregunta esencial. Por ejemplo, las terapias de urgencia, que alguien se quiere suicidar, por ejemplo, que va al psicólogo de emergencia o vía telefónica, obviamente que le va a decir cómo resolver su vida rapidísimo. O sea, ¿cómo le hago para seguir viviendo? Tal vez con una vergüenza, tal vez con una gran deuda, tal vez con una separación de pareja, ¿sí? Entonces, entre más cortita es la terapia, que se le llaman de emergencia, las terapias de emergencia, de urgencia, o las terapias breves, que son de 5 sesiones, usualmente son para cómo hago para, porque no tienes tiempo porque obviamente que descubrir quién eres tarda muchísimo tiempo y obviamente ahí es donde entra más bien la terapia de tipo psicoanalítico. ¿Sí les queda claro todo esto? ¿Sí? Sí, ¿Ya le paso a la que sigue? Entonces, los diferentes enfoques tienen que ver con diferentes preguntas, ¿verdad? Entonces, miren, a ver, ¿me ayudas, Anayeli, a leer? Sí, maestra. Ujú. La terapia y sus diferentes enfoques. Un individuo psíquicamente sano. Perdón. ¿Sabe quién Un es? individuo psíquicamente sano sabe quién es y cómo hacerle para vivir en armonía con él y con el mundo. Sin embargo, podría querer más y las psicoterapias existenciales humanistas le podrían ayudar a actualizar algunos potenciales. Entonces, Psicoanálisis. permíteme tantito, mi estimada Anayeli. Entonces, ¿qué pasa con las personas que dicen, yo ya sé quién soy y yo ya sé cómo hacerle para vivir en armonía conmigo mismo y con los demás? Yo ya sé cómo hacerle para dormirme a mis horas, para controlar mis ataques de ansiedad, para controlar mis ataques de querer comer en exceso, para controlar mi agresión con los demás, etcétera, 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 ¿no? Yo ya sé cómo hacerle para eso y también ya me conozco a mí mismo, que eso obviamente pues es algo que nunca uno termina de conocerse, pero a lo mejor esa persona está sana. También necesitaría un psicólogo, nos hace el cuestionamiento del libro que les mandé y nos dice, sí, claro que sí, porque puede ser que esa persona esté sana en los dos grandes rubros, que es el quién es y el cómo hacerle, pero que a lo mejor quiera cómo expandir sus potencialidades. Entonces ahí estarían un tercer grupo de terapias que son las humanistas existenciales, que no sé si recuerdan que la primera fuerza es el psicoanálisis, la segunda el conductismo y la tercera fuerza es el humanismo existencialismo, ¿sí? Entonces aquí la pregunta sería, ¿cómo desarrollar mis potencialidades? ¿Ok? A lo mejor tengo la potencialidad para tocar el violín, pero nunca he tenido un violín en mi mano, ni he tenido un maestro. Entonces, pues aquí el psicólogo existencialista humanista te diría, bueno, que desarrolles eso. A lo mejor desarrollar, ser más paciente, a lo mejor cuando vas ¿cómo se dice? A hacer cola o fila, en algún lugar te desesperas. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo desarrollo mi capacidad para tolerar el estar mucho tiempo en una fila? Entonces, ya no sé, a lo mejor no te genera tanto problema, pero quieres aún más, quieres ser aún mejor en ese aspecto. Entonces ahí ya no, ya el conductismo no funciona, porque ya lograste lo mínimo. Ahora quieres más, pues entonces viene la otra terapia que sería la humanista existencialismo. Entonces ahí les puse con 3 colores diferentes lo que pretenden más o menos en general cada terapia. Sin embargo, ojo, el psicoanálisis a través de la psicoterapia también te puede ayudar a saber cómo hacerle y también te puede ayudar a expandirte. Igual el conductismo pudiera, igual la terapia breve sistémica, también te pudiera ayudar a descubrir quién eres o a desarrollar tus potencialidades, y también el humanismo también pudiera ayudarte a descubrir quién eres y a controlar algunas cosas que no controlas. O sea, no por fuerza, esas terapias solamente van a abordar estos 3 elementos, que es quién soy, cómo le hago y cómo me desarrollo exclusivamente, sino que también pudieran abordar un poquito de las otras preguntas. ¿Sí, sí estamos de acuerdo? Aunque claro que no es su fuerte, pero sí pudieran eventualmente hacerlo. ¿Hasta aquí todo bien?
Hola, hola. Sí, sí, maestro. ¿Sí? Bueno, ahí les va la que sigue. ¿Qué es el encuadre? Ya seguramente lo conocen, pero el encuadre es muy importante en la psicoterapia. Si tú no acuerdas cuándo son las sesiones, cuánto es el pago de las sesiones y cuál es el objetivo para que se den las sesiones, por ejemplo, la persona puede ser que diga que tiene una confusión muy grande de qué es lo que quieren hacer en la vida. Entonces, obviamente, ahí no es cómo hacerle, sino es descubrir quién eres, cuál es su esencia, cuál es su esencia y qué precisamente es lo que quiere de la vida. Entonces, tiene que tener un objetivo la terapia, no puedes nada más decir, bueno, vienes a terapia y punto, sino a ver cuáles son tus problemas. Desarrollar potencialidades es saber cómo hacerle para algo concreto o bien conocerte a ti mismo, ¿verdad? Entonces, alguien que me diga qué más elementos debe tener el encuadre. Debe de ser en un consultorio que tú tengas o puedes tú ir a la casa de la persona a darle terapia, ahí en la sala de su casa. A ver, No, tú dime. maestro, tiene que ser en un consultorio relajado, tranquilo, con ventilación, con luz, donde Ajá. precisamente al paciente, algo otra vez al paciente. Ay, Al no. usuario, al usuario. Al usuario. Yo también dije hace rato paciente, no te preocupes. Se me fue la onda, pero miren, es que esto ya, como ha cambiado últimamente, es que no es correcto decirles pacientes, y yo les digo pacientes también porque se me sale, pero ¿por qué? Porque no hay un desnivel jerárquico, no sabemos más, o sea, el médico sí, por Sí, supuesto. sí, entonces donde al usuario pues lo hagamos sentir cómodo y pues con ganas de realmente sacar todo lo que trae. ¿Ok? Entonces tiene que ser así, de preferencia pues hasta que huela muy rico el consultorio y todo eso, que lo Pero relaje. a ver qué te parece que en el consultorio tengas unas ventanas que dan a tu casa y que ahí están escuchando tu esposa, Ah, no, 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 pues no, ¿verdad que no? Tiene que ser no, privado, sí. exactamente. Mi consultorio, el día que gusten, los invito para que lo vean, no tiene ventanas, ¿eh? Ok. No tiene ventanas porque precisamente está, y aparte es de tabique, o sea, no, si alguien pegase el oído no escucharía nada, ¿verdad? Claro que tiene Ujú. ventilación, pero tiene un ventilador hasta la parte más alta y obviamente cuando lo prendes hace ruido y obviamente no permites escuchar a alguien. Bueno, este, hay que tener, hay que saber muy bien la diferencia entre terapia y psicoterapia. También nos hacemos bolas a veces con eso. Terapia se aplica cuando tú tienes un desnivel jerárquico, tú sabes más y alguien sabe menos. Eso es terapia. Por ejemplo, si tú vas a que te den terapia de electroshock, que por cierto ya casi no se usa, tú no le vas a decir al médico, mire, a mí me gusta nomás 5 voltios. Pues no, ¿verdad? No, pues él ya sabe cuánta terapia te va, cuánta descarga eléctrica te va a dar. Pero si tú vas a psicoterapia y tú quieres hablar de un tema en concreto y el psicólogo dice, no, yo quiero que hablemos de la inmortalidad del cangrejo, por poner un ejemplo ahí tonto que se me ocurre. Pues obviamente que el paciente va a decir, no, pues no, señor, yo lo que quiero saber es cómo le hago para controlar mis ataques de angustia. Y yo no quiero hablar de eso. Obviamente que ahí no hay desnivel jerárquico, porque de lo que tú quieres hablar y lo que tú quieres descubrir, lo que quieres trabajar en ti mismo, está a la par de lo que el otro te puede apoyar. Entonces eso es psicoterapia. ¿Sí les queda claro la diferencia entre terapia y psicoterapia? Sí, maestro. Bueno, por tanto, el psicoterapeuta no es un sanador en términos de que el paciente, entre comillas, porque no se les debe llamar paciente, sea sanado. Es un colaborador de quien procura su propia salud mental. O sea, el paciente está procurando su salud mental y tú estás sirviendo de apoyo, pero el que va a dar el brinco va a ser él solito.
Tú nomás le vas a poner ahí las manitas así entrecruzadas para que pise arriba de las manos y del brinco, ¿verdad? Entonces el psicoterapeuta no responde la demanda por sanación, porque nosotros nos declaramos incompetentes para sanar, así como si fuera milagroso, ¿verdad? Reconocemos que el único quien tiene tiempo, esfuerzo y dentro de ciertos límites, obviamente, que cada quien tiene, va a pasar de enfermo a sano, es precisamente quien está yendo a psicoterapia. ¿Sí les queda claro todo esto? Bueno, otro detalle importante que hay que tener en cuenta en la psicoterapia es que tenemos que ser muy empáticos, ¿sí? Tenemos que estar constantemente analizando nuestra contratransferencia. No se vale, porque ocurrió el caso de una psicóloga, que ya se nos está acabando el tiempo, pero se los voy a contar rápido, que toda su vida fue menospreciada por su papá y por su hermana. A la hermana le dieron todo, le pagaron un viaje al extranjero y el papá siempre le hacía el fuchi, ¿no? Entonces ella se convirtió en psicóloga y de repente le llega una paciente que fue al extranjero, que el papá le dio todo y que se queja de que la hermana no la traga, de que siempre hace chistes en su contra. Entonces la psicóloga no analiza la contratransferencia y obviamente se engancha y le dice, pues es que tú también te aprovechaste de tu hermana, le sacaste un viaje a tu papá. Obviamente que no le estaba haciendo bien. ¿Por qué? Porque se estaba viendo en el usuario, ya no dije paciente, en el usuario, estaba viendo, en la usuaria, perdón, estaba viendo a su propia hermana, ¿verdad? Entonces no se vale, uno tiene que ser empático, tiene que analizar su contratransferencia y tiene que saber la gran responsabilidad que tenemos como psicoterapeutas de poder dar un consejo errado y que genere un perjuicio de por vida a un paciente, a un usuario, perdón. Bueno, ¿hasta aquí todo bien? ¿Sí? Sí, maestro. Miren, Freud postula que el neurótico es sano. ¿Por qué es sano? Pues muy sencillo, porque la neurosis es una estrategia de la mente para que tú vivas lo más cómodo posible. Es muy incómodo vivir sabiendo que tuviste problemas en la infancia, que fuiste tratado, por ejemplo, inequitativamente. Es mucho más incómodo que te duele el brazo o que no puedas dormir en la noche, porque esos síntomas están diciéndote de que hay algo que está en el pasado peor, ¿no? Entonces, dice Lacan, el que está a un ladito de Freud, que el neurótico es sano siempre y cuando sea capaz, a pesar de sus neurosis, claro, de tener personas que lo quieran y de conservarlas, así como tener la capacidad de ser productivo y de tener también esa capacidad de conservar esos satisfactores. Entonces hay una satisfacción subjetiva, que en este caso estoy satisfecho porque tengo amigos, tengo un amor en la vida, tengo hijos en la vida, qué sé yo, tengo la gente que me quiere y también soy capaz de producir y tengo cosas en mi casa que me han costado mi trabajo adquirirlas, comprarlas, etcétera, ¿no? Entonces soy capaz de producir y soy capaz de generar afectos buenos de parte de los demás, a pesar de mis neurosis. Ahora, cuando a la persona no le es suficiente eso, es decir, cuando la persona no puede disfrutar de la vida, de las amistades, de lo que él mismo se gana con su esfuerzo en su trabajo, si no es capaz de disfrutar de ello, entonces es un neurótico que no es sano, que es enfermo. Porque para Freud, todas las neurosis son síntomas de salud, fíjense. ¿Por qué? Porque son estrategias de la mente para que tú vivas más cómodamente. Pero cuando esa neurosis brinca el umbral de la satisfacción y tu vida ya no está siendo satisfactoria, entonces eres un neurótico enfermo. ¿Sí les queda claro esto? ¿Hasta aquí todo bien? Hola, hola. Sí, maestro. ¿Sí? Sí, maestro. ¿Algún comentario que quieran hacer de esto?
No, maestro. No. Entonces, miren, si alguien se siente a sí mismo neurótico, pues felicítese porque está siendo sano, ¿verdad? Ahora, si tu neurosis es llevadera, si puedes vivir bien en relaciones armónicas con los demás, a pesar de tantos tipos de neurosis, obviamente, que ya vimos que hay, ¿no? Que le tengas miedo a los ratones, que no duermas en la noche, que de repente te dé ansiedad la vida, los exámenes, el perder el trabajo. Bueno, eso es algo que, pero que a pesar de ello disfrutas la vida y puedes seguir con tu vida, pues eres un neurótico sano, porque no hay una persona no neurótica, porque pues prácticamente sería imposible porque el cerebro no estaría funcionando para protegernos de las situaciones incómodas de nuestro propio pasado. ¿Sí les queda claro? Hola, Sí, hola. maestro. Muy bien. Sí. Bueno, pues miren, esto ya se las subí las diapositivas. Todo esto está en el libro el que les mandé, La psicoterapia para el bienestar y el malestar, ¿sí? Y para promover el bienestar y evitar, obviamente, el malestar. Entonces, rápidamente, contéstenme 3 preguntas. ¿En qué se enfoca principalmente la psicoterapia psicoanalítica? La esencia. La psicoterapia cognitivo-conductual, conductista, sistémica, breve, de urgencia. En cómo le hago. Muy bien. ¿Y en qué se enfoca la psicoterapia existencialista humanista? En sacar las potencialidades, ¿no? Perfecto. Y finalmente, diferencia entre terapia y psicoterapia antes de que nos saques un... ¿No? Que en la terapia hay un desnivel jerárquico y en la psicoterapia estamos a la par. Ok, me voy, abrazos, hagan la tarea, suerte, los quiero. Gracias, profe. Gracias, maestro. Hasta luego. Almita, quisiera hablar contigo de un Ah, asunto sí, del maestro. canal.